El día de hoy haremos 2 ejercicios de composición porcentual. En este tipo de ejercicios se obtiene el porcentaje en masa que cada elemento contribuye a la masa total de un compuesto. Un ejemplo sería determinar el porcentaje en masa que contribuye el único átomo de oxígeno en la masa total de una molécula de agua, cuyo valor sería el 89%, mientras que los 2 átomos de hidrógeno contribuyen en un 11%. Un ejemplo de la vida diaria sería que la masa total de tu mochila es la suma de las masas de los artículos que portas en ella. Por lo tanto, cada artículo que portas en ella contribuye en un cierto porcentaje a la masa total de la mochila que portas a la escuela. Los cálculos de la composición porcentual de cada elemento en un compuesto químico es un proceso similar. Dicho cálculo depende del peso atómico del elemento y el número de átomos de este elemento que están presentes en la fórmula química. Para calcular el porciento en masa de cada elemento, la fórmula es la siguiente. Y el problema que quieres resolver siempre te va a dar la fórmula química del compuesto. En este caso tenemos la sacarosa, que es el azúcar de mesa. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ir a calcular la masa molecular de este compuesto. Acuérdate por favor que esta U son las unidades de masa atómica, cuyo símbolo es U y anteriormente era la UMA. Y básicamente el resultado de cada operación usando esta fórmula serían estos 3. Y la suma de estos 3 valores daría el 100%, como lo puedes ver en esta gráfica de PAI. Como te mencioné en la diapositiva anterior, el primer ejercicio será calcular la composición porcentual de cada elemento en la sacarosa. El primer paso, por lo tanto, es calcular la masa molecular o la masa molar de este compuesto. Solamente necesitamos tener la fórmula molecular. Y por lo tanto, para obtenerla, multiplicamos el número de átomos de cada elemento presentes en la fórmula por sus masas atómicas. Acuérdate que este valor se obtiene de la tabla periódica. Estos serían los respectivos resultados y por lo tanto la masa molecular sería la suma de estos 3. Si tú en tu escuela has hecho los ejercicios pero utilizando masa molar en lugar de masa molecular aquí, el problema sería lo mismo. La única diferencia serían las unidades. Como segundo paso, necesitamos usar la fórmula para calcular el porciento en masa de cada elemento en el compuesto. Ya te había presentado la fórmula y por lo tanto primero haremos el ejercicio para el carbono. La fórmula sería así: el número de átomos del elemento, es decir, queremos sacar el porciento en masa del carbono, serían 12 átomos, porque aquí están en la fórmula, por su masa atómica, acuérdate que esta proviene de la tabla periódica, entre la masa molecular del compuesto, que la sacamos en esta sección. El resultado sería, por lo tanto, 42.10%. Como te había dicho hace unos segundos antes, si tú quieres hacer este problema utilizando, en lugar de masa molecular, utilizas masa molar, el procedimiento sería el mismo y el resultado también. Ahora calcularemos el porciento en masa para el hidrógeno. Por lo tanto, sería número de átomos de hidrógeno en la fórmula 22 por su masa atómica entre la masa molecular de este compuesto, que es la sacarosa. Al hacer la operación nos da el 6.50%. Ahora ya nada más nos falta obtener el porciento en masa del elemento oxígeno. Aquí te dejo una pequeña nota. Para el último elemento, lo que debes de hacer es sacar su porcentaje haciendo una diferencia con respecto al 100%. ¿Qué quiere decir? Si la suma de los porcentajes de carbono, hidrógeno y oxígeno debe de dar 100, pues por lo tanto el porciento de oxígeno se calcula restando o haciendo la diferencia. El 100 menos el porciento en masa del carbono menos el porciento en masa del hidrógeno. Lo expresaríamos de esta forma y el resultado nos daría 51.4%. Bueno, antes de realizar otro problema, te quiero preguntar, ¿por qué si el hidrógeno tiene el mayor número de átomos en la sacarosa, su porcentaje de masa es muy bajo? Como puedes ver, el hidrógeno en la sacarosa tiene 22 átomos. Bueno, y solamente contribuye al 6.5% de la masa.
como también lo puedes ver aquí en esta gráfica. Bueno, básicamente la respuesta es que la masa molar o la masa atómica de este elemento es muy pequeña con respecto a los otros elementos y por eso su contribución en el peso total de la masa de la sacarosa es muy bajo. De la misma manera que en tu mochila de la escuela puedes portar hasta 10 plumas, pero no te molesta cargar esas 10 plumas, porque el peso de cada una de ellas es muy bajo. Es decir, el porcentaje en masa de las 10 plumas es muy bajo en comparación al porcentaje en masa que pudiera tener 1 o 2 cuadernos. Como segundo ejercicio, calcularemos la composición porcentual de cada elemento en el compuesto llamado fosfato de calcio, el cual está presente en el esmalte dental. Como lo habíamos visto en la diapositiva anterior, lo primero que debemos hacer es calcular la masa molecular o masa molar del compuesto, como lo quieras hacer el ejercicio. Esta es la fórmula del fosfato de calcio y entonces para sacar la masa molecular lo único que tenemos que hacer es multiplicar el número de átomos por su masa atómica. Al final de cuentas, la masa molecular del compuesto sería la sumatoria de estos tres resultados. El mismo procedimiento sería si nosotros queremos hacerlo a través del cálculo de la masa molar. Solamente que acuérdate que las unidades de masa molar son gramos por mol. En el segundo paso, utilizamos la fórmula para calcular el porciento en masa de cada elemento. Empezaremos con el calcio. Entonces, en el numerador escribimos el número de átomos del elemento presentes en la fórmula por la masa atómica de este elemento, dividido entre la masa molecular del compuesto. La operación, al hacer la división, el resultado nos da 38.76%. De una forma similar, obtenemos el resultado para el fósforo y nos da casi el 20%. Acuérdate, por favor, que para el último elemento presente en la fórmula debes obtener el porciento en masa a través de una diferencia. Es decir, al 100% le quitas el porciento en masa del calcio y el porciento en masa del fósforo. Esta sería la operación algebraica y este sería el resultado. Muchas gracias y si te gustó este video, dale like o suscríbete a este canal.